Hablemos de pensiones. Hoy vivimos más que antes, y esa mayor expectativa de vida influye en las pensiones que recibiremos al jubilar. Para mejorar las pensiones, es importante entender por qué hoy se está generando una brecha entre la pensión que la gente espera y la que efectivamente recibe al final de su vida laboral. El sistema de pensiones chileno fue diseñado pensando que las mujeres comenzarían a trabajar a los 25 años, trabajarían 35, jubilarían a los 60 y vivirían en promedio hasta los 81. Es decir, tendrían que financiar 21 años con lo ahorrado en 35. Y lo que ha sucedido en la realidad es que solo han ahorrado poco más de 15 años y las nuevas tablas de mortalidad proyectan que vivirán hasta los 90. Es decir, tienen que financiar 30 años de vida, pero con la mitad de lo que deberían haber ahorrado. En el caso de los hombres, se esperaba que ahorren 40 años, se pensionen a los 65 y vivan hasta los 78 años. Pero en la práctica solo ahorraron casi 20 años promedio y se calcula que vivirán hasta los 85, teniendo que financiar 20 años. Los números muestran que hasta ahora los chilenos hemos ahorrado en promedio solo la mitad de nuestra vida laboral. Ahorramos muy poco para las pensiones. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr mejores pensiones? Lo primero que hay que tener claro es que las pensiones se construyen del ahorro obligatorio, aportes voluntarios y la rentabilidad obtenida por las AFP. Una pensión debería estar compuesta por un 25% de ahorro obligatorio, un 15% de aporte voluntario y un 60% de rentabilidad. Con esta idea en mente, podemos construir mejores pensiones siguiendo 6 consejos clave. La pensión ideal no existe. Cada uno debe determinar su propio monto de acuerdo a sus ingresos y estilo de vida. Teniendo eso claro, lo mejor es hacer un plan para alcanzarlo y seguirlo con disciplina. No hay que olvidar que los sueldos se incrementan en el tiempo y que la pensión es un promedio del ahorrado durante toda la vida laboral, por lo que el monto no será igual al último sueldo recibido. Pero si se hacen bien las cosas, cumpliendo el plan con disciplina y determinación, se podría obtener hasta el 70% del promedio de los sueldos obtenidos en los últimos 10 años. Cotiza siempre, de manera sostenida, aun si se es independiente. Cotizar en una AFP no solo permite construir una pensión, sino que también da derecho a una licencia médica, pre- y postnatal para las mujeres y un seguro de invalidez que entregará pensión en caso de no poder seguir trabajando por accidentes o enfermedades. El 90% de los independientes no lo hace y pierde todos estos beneficios. Hay que cotizar desde que se empieza a trabajar y por el 100% de los ingresos. Si no, la pensión no se calculará sobre el sueldo efectivo y será menor a lo esperado. Ahorra voluntariamente lo antes posible. Los primeros 10 años son clave. El 40% de la pensión se construye con los ahorros de esa década inicial. Si además ahorramos pequeños montos voluntariamente desde el comienzo, podemos aumentar considerablemente la pensión. Por ejemplo, una mujer comienza a ahorrar voluntariamente 25,000 pesos desde los 25 años. Si jubila a los 60, incrementará su pensión en 120,000 pesos. Mientras que un hombre que comienza a ahorrar los mismos 25,000 a los 25 años y jubila a los 65, aumentará su pensión en 185,000 pesos. Elige bien tu fondo. No da lo mismo estar en cualquier multifondo. Existen 5 opciones de fondo y desde que se crearon en 2002 se ha registrado una diferencia de hasta 80% en la rentabilidad acumulada entre el fondo más riesgoso y el menos riesgoso. Elegir el indicado permitirá obtener mejores pensiones. Esto depende de la etapa de la vida en la que cada uno esté y la rentabilidad de los fondos en el último tiempo. Si es posible, posterga la edad de jubilación. Cada año que se postergue la jubilación incrementa un 9% la pensión. Es decir, jubilar 5 años después aumentará la pensión en cerca de un 40%. Planifica tu pensión, cotiza siempre y por el 100% de tu sueldo, ahorra voluntariamente, elige bien tu fondo y posterga tu jubilación. Estas simples claves nos permitirán lograr una mejor pensión. Muy importante, el 100% del ahorrado es de cada uno y es heredable. Preocuparse de la pensión es ocuparse del futuro.